Claro, la ciencia emerge, la ciencia se renueva. Lo que ayer fue un dogma, hoy está siendo cuestionado. Lo que yo sabía de la dopamina, una molécula prodigiosa que tiene que ver con la manifestación de nuestras emociones, de nuestras glándulas endocrinas, con nuestro tono energético vital, con nuestro sistema límbico. Lo que yo sabía de la dopamina era nada en relación a lo que sabemos en el día de hoy. Si pudiéramos estudiar medicina, nos daríamos cuenta de una cosa: estudiamos 5, 6, 7 años, pero cuando terminamos ya aquello que nosotros hemos aprendido está totalmente revaluado. Es decir, que para ser científicos realmente en el día de hoy, tendríamos que estar al día. Y para estar al día tendríamos que ser aprendices permanentes. Y eso de ser aprendices permanentes exige por lo menos una cosa: una humildad a toda prueba. Aceptar que no hay más certidumbre que la incertidumbre, que estamos regidos por la incertidumbre, que la misma vida no es una ecuación. En la vida 2 más 2 no son 4, son las ciencias de la complejidad. Pues bien, las ciencias sistémicas, que no se refieren solamente a los computadores o a la electrónica, sino la filosofía de sistemas, la ciencia de los sistemas, va muchísimo más allá de nuestra concepción reduccionista y mecanicista. Esas ciencias sistémicas van emergiendo y saturan nuestra biología de principios que nos hacen pensar en función de relaciones, en función de componentes, no en función de partes. En nombre de la ciencia hemos tomado el organismo humano y lo hemos compartimentalizado de tal manera que creemos que el ojo está separado del cerebro y está separado del hígado y está separado de nuestra función metabólica, de nuestra digestión, de nuestras emociones, y eso no es cierto. La especialidad es una bendición, pero cuando en nombre de la especialidad nosotros hablamos de textos y perdemos el contexto significativo, nos perdemos. Pues bien, en nombre de la ciencia nos estamos perdiendo la ciencia emergente. Y esa ciencia emergente nos revela primero que el cerebro es plástico. Quien hablaba de cambios en el cerebro, quien hablaba de reproducción de las neuronas, quien hablaba en 1950 o 1960, aún a fines del siglo pasado, de la neuroplasticidad, digamos que estaba condenado como un hereje. Pues bien, esos herejes en el día de hoy son realmente aquellos que han inspirado el gran avance de la neurociencia, que nos ha revelado secretos de la conciencia que solo el cerebro podía develar. Así que las neuronas se reproducen en primer lugar. En segundo lugar, la función de los grupos neuronales puede cambiar. En tercer lugar, el cerebro está aprendiendo todos los días hasta el momento de la muerte. En cuarto lugar, cuando aprendemos, cambiamos, y cambiamos anatómicamente, porque cambiamos hasta el calibre de la sinapsis. Pero si vamos más allá de la neurociencia y la neuroplasticidad, nos encontramos la gran revolución genética. Hoy sabemos que los genes son semillas, pero las semillas que germinan, las que se expresan o no, dependen de la calidad de la tierra, dependen del cultivo, pero el cultivo es nuestra dieta, el cultivo son nuestras relaciones humanas, el cultivo es nuestra cultura. También nos movemos en el seno de la cultura epigenética. El cultivo es tan simple como nuestra respiración. Nos relajamos y respiramos profunda y pausadamente, y cambia el ritmo de nuestro corazón, cambia la armonía rítmica en el seno del cuerpo, pero también tenemos cambios moleculares. Una simple respuesta de relajación puede incidir en la expresión de más de 2.500 genes, y esto también es ciencia. ¿Cuánto tenemos nosotros de esa ciencia en la relación terapéutica? ¿Cuánto un médico humano consciente, con empatía y con simpatía, puede hacer por su paciente? Eso lo podemos medir, lo podemos pesar.
Podemos hablar del método científico para cualificarlo, posiblemente no. El amor no tiene peso. El amor no tiene características físicas que podamos medir en términos de la ciencia convencional y sin embargo es lo más importante en la relación médico-paciente, en nuestras relaciones familiares, que también son relaciones terapéuticas. Toda relación es terapéutica y esa terapia trasciende con mucho todo aquello que llamamos la ciencia médica. No es renunciar a la ciencia, pero es ver a la ciencia en todo este contexto que incluye el arte sublime de la terapéutica tiene miles de años. La ciencia médica es una recién nacida, tiene 200 o 300 años y sus avances son portentosos, pero de ninguna manera podemos reducir al cauce estrecho de la ciencia algo tan importante como el tratamiento de un ser humano que ya no es un ratón, sino es un conjunto de células en una caja de Petri, sino que es alguien que tiene vida, sueños, esperanzas, que tiene un sentido de vivir, que tiene una historia viva y sobre todo que tiene un elemento maravilloso. Es la conciencia de sí, la conciencia reflexiva que también está entrando en la ecuación de la medicina.